pasos para llegar al punto principal. Amén. Primero dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Decía un hermano que en nuestra vida cristiana tenemos varios tipos en nuestra oración. Cuando somos hijitos, oramos solo para nosotros. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, te pido para mí. Esa es la etapa de niños, espiritualmente hablando. Cuando ya somos jóvenes, oramos para nosotros, pero también ya oramos por los hermanos. Señor, te pido por mí, te pido por los hermanos, que nos ayudes, que nos guíes. Llega una etapa donde llegamos a ser siervos. Empezamos a darle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué te puedo servir, Señor? ¿Qué puedo hacer por la iglesia, por los hermanos? Y llega una etapa en que el Señor quiere que le oremos como amigos. Y hasta ahí quiero parar en este punto. Que tengamos una relación que cuando nosotros oremos, sintamos que el Señor nos responde, que podemos tener una conversación directa con el Señor. Amén. También en Romanos 10:13, me acompañan los hermanos, dice la palabra del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos manda, después de haber creído en Él, a que prediquemos su palabra, a que prediquemos las buenas nuevas. El Señor no dice, si quieren vayan y prediquen lo que han conocido de mí, sino nos da un mandato, id y predicad el Evangelio. Entonces tenemos la oración y tenemos el mandato del Señor. Y por tercero, en Santiago 2, desde el versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí vemos que Santiago nos dice que es bueno que tengamos fe, y lo primordial en nuestra vida cristiana es que tengamos fe. Cuando seamos creyentes es porque creemos en el Señor, ya hay una fe en nosotros. Pero Santiago nos dice que esa fe se tiene que expresar, porque si es una sola fe sin haber muestra de obras, va a ser una fe vana, una fe muerta. Entonces, partiendo de ahí, el Señor, ya vamos seguros de que hemos creído en el Señor. Cuando oramos al Señor, Él nos oye, nos responde, y que el Señor nos ha mandado a hacer un trabajo de obras. Y la palabra dice que obras que el Señor había preparado de antemano. Las buenas obras que el Señor había preparado de antemano. O sea, cualquier obra que nosotros hagamos creyendo que las hacemos nosotros, es algo que el Señor ya había preparado. Pero el Señor nos manda a hacer obras. No es que la salvación sea por obras, como dice Santiago. No. Ya somos creyentes, pero somos creyentes para buenas obras. Amén.
Entonces vamos a ver un caso en Éxodo 14. Que me llamó mucho la atención cuando leí esta parte, la parte más adelante. Habló Yahvé a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán que los ejércitos, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, y ellos lo hicieron así. Aquí vemos que el mover de salir del pueblo de Egipto no era una obra ni de Moisés ni de Faraón, era la obra del Señor. El Señor estaba preparando el terreno con las plagas para que el Faraón permitiera salir a su pueblo. Pero Moisés era el encargado de llevar al pueblo. O sea, Moisés tenía una visión y una comunión más directa con el Señor que el resto del pueblo. Amén. Sigamos. Y fue dado aviso en el 14:5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvía contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Yahvé el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El Señor estaba con ellos. Muchas veces sucede que cuando el Señor quiere hacer movimientos, el pueblo no lo entiende. El Señor nos empieza a mover en este tiempo. El Señor cambia de un sitio a otro. Nosotros no lo entendemos, pero de pronto no. Estoy seguro que hay hermanos que están entendiendo el mover del Señor. Que el Señor les está diciendo: hay que mover la nube, hay que estar mirándome a mí, hay que estar atentos a lo que estoy haciendo. Sigamos leyendo. En el 9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Yahvé, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. A veces, cuando no entendemos la voluntad del Señor, empezamos a escandalizarnos porque lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Pero si estamos bien aquí, si estamos cómodos, ¿por qué tenemos que movernos? ¿Por qué tenemos que hacer otras cosas? ¿Por qué tenemos que salir? Si nosotros estamos acomodados, ya estamos aquí, tenemos un sitio, tenemos la alabanza, tenemos que ir compartir, estamos un grupo grande. ¿Por qué el Señor nos quiere mover? Y a veces empezamos a murmurar del hermano, en este caso de Moisés, del hermano que está al frente, que tiene la visión de mover a su pueblo. Y vemos que
que no era solamente Moisés, era el Señor el que estaba haciendo la obra. No era la obra de Moisés, es la obra del Señor. Y nosotros cuando estamos en una prueba, en una jornada en la iglesia, y el Señor nos quiere mover, muchos hermanos, que no son pocos, se escandalizan, muchos se desaniman, muchos tienden a murmurar, pero si estamos bien, ¿por qué el Señor quitó esto? ¿Por qué el Señor hizo esto? No es que el hermano quiere hacer tal cosa, porque no entendemos lo que el Señor, porque nosotros, como hablé al comienzo, en nuestras oraciones, de pronto no hemos llegado a esa madurez de que el Señor nos revele lo que Él quiere hacer, porque todavía no estamos capacitados. Sigamos leyendo en el 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire la situación del pueblo de Israel. Israel volteaba a mirar hacia el frente y tenía el mar. Volteaba a mirar hacia atrás y estaban los egipcios. Ellos no veían salida. Ellos ya se veían muertos, caídos, derrotados, otra vez esclavizados. Y le peleaban a Moisés. Y en la fe que Moisés tenía, algo pasó de ese versículo al siguiente. Porque el Señor, mire lo que le dice ahí, el Señor a Moisés. Entonces Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Aún en la fe que tenía Moisés, hubo alguna murmuración, algún desánimo en Moisés. El Señor lo reprende y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y vemos que el Señor, a la vista humana, no había salida. En la vista humana, yo me pongo en, no sé los hermanos que ya han visto, creo que es la vida de Abraham, de Moisés. Hay una película que muestra esa situación. Está el mar ahí y vienen los egipcios detrás. Y yo decía, cuando Moisés alza la vara y divide las aguas y empiezan a pasar, yo decía, ¿en qué momento se cierran las aguas? Pero veía que la obra es del Señor. El Señor nunca nos va a cerrar a nosotros el camino. El Señor no buscó una solución alterna de que, bueno, entonces rodeen por este lado. El Señor abrió un nuevo camino. Un camino que para nosotros era imposible, que para el hombre no veía. Pero el Señor lo hace posible. El Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Mire, y sigue diciendo: y tú, en el 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Era en esa prueba, cuando ya el mar está abierto, las aguas están separadas, el pueblo tenía que pasar por pura fe. Como lo que estaba diciendo, en la duda que yo tenía viendo esa película, que ahora se cierra el agua. Ellos empiezan a pasar y empiezan a mirar el agua a los lados y empiezan a caminar. Y empiezan a pasar, pasan al otro lado y empiezan a mirar a los que vienen atrás. El Señor lleva a su pueblo de la mano, en la situación que sea, en la jornada que sea. Él siempre está con nosotros, hermano, no se nos olvide eso. En cualquier situación, en cualquier prueba. Que el Señor está haciendo cosas que nosotros no entendamos.
pero el Señor a alguien le está mostrando, a unos de sus hijos, a varios de sus hijos, le está mostrando sus propósitos, porque el Señor, como dice más atrás, cuando Abraham, haré yo las cosas sin hablarle esto a Abraham, mi amigo. El Señor siempre tiene siervos, siempre tiene un remanente de hermanos que tienen más comunión que muchos de nosotros. Sigamos leyendo. El Señor ya había hecho su parte. Ahora le tocaba la parte de Moisés. El Señor ya le había hecho eso antes a Moisés. De pronto a Moisés como que se le estaba tratando de olvidar. Cuando le dijo, levante, ¿y tú por qué me clamas a mí? Yo ya te había dicho que me iba a glorificar en el pueblo. Y ahí es cuando recordamos los dos remos, nos hablaba nuestro hermano. Uno el Señor y el otro nosotros. El Señor podía hacer abrir con solo una palabra a él y el mar se había abierto. Pero él quería que Moisés en ese momento creyera y obrara y siguiera las órdenes que el Señor le había dado. No es solo, muchas veces nosotros creemos que, no malinterpretar esto, nosotros creemos que solo con orar se van a hacer las cosas. Hay que orar antes de hacer cualquier cosa, antes de dar un paso. Tenemos que estar orándole al Señor y tener esa comunión y esperar la respuesta del Señor. Pero cuando el Señor nos ha respondido, tenemos que actuar. No quedarnos quietos, hermano, porque a veces que decimos, no oremos, pidámosle al Señor, y el Señor da una palabra por un hermano y nos contesta. No, pero pidámosle la confirmación, y el Señor nos da la confirmación, y sigamos orando. Y el Señor dice, pero ya les contesté, ya les hablé, ¿qué más esperan? Ya el Señor da órdenes, ya da una guía. Ahí es cuando tenemos que estar atentos a las palabras del Señor, y al hablar del Señor y al actuar conforme a la voluntad del Señor. Mire que los más atacados, no los llamamos atacados, sí, bueno, sí, atacados es, entre comillas, son los hermanos que van adelante. Los hermanos que dicen, hagamos esto. El Señor me mostró esto, el Señor quiere que hagamos esto. Y si nosotros no lo hemos entendido, vamos a pensar que sobra el hermano. Muchas veces, el Señor le dice a un hermano, hay que mover la nube. La iglesia necesita esto. Y el hermano, es el Señor. Hay una carga en mí, el Señor quiere que hagamos esto. Y como le dijeron a Moisés, pero si es que aquí estábamos en Egipto estábamos tranquilos, estábamos haciéndole ladrillos, teníamos comida, esclavizados y todo, pero teníamos comida. No, ¿para qué queremos ser libres? ¿Para qué queremos hacer otras cosas? Entonces, aunque también son los que también tienen mayor responsabilidad. Hay hermanos, bueno, gracias al Señor. Hay hermanos que son los que tienen mayor responsabilidad y son por los que toca orar más por ellos, hermanos. Nosotros sabemos que, hermanos, el Señor ha colocado al frente. No porque ellos se quieran imponer, sino porque el Espíritu y el testimonio de los hermanos nos ha hablado. Nosotros sabemos quiénes son los maestros, los evangelistas, los pastores, los que están guiando la iglesia. Y es nuestro deber como ovejas, hermanos, estar intercediendo por ellos, orando por ellos, que el Señor los ayude, que el Señor los guarde, que el Señor los guíe.
que cuando el Señor les dé una guía de hacer alguna cosa, sea conforme a la voluntad del Señor, porque también puede suceder que el hermano en su carne, en su alma, también quiera hacer las cosas en sus fuerzas, pero cuando el Señor, hay una cosa, hermanos, cuando el Señor coloca una carga en un hermano, también le habla a otros hermanos. El Señor no le habla a un solo hermano, el Señor siempre le habla por boca de 2 o 3 testigos, dice el Señor. Siempre hay una carga en los hermanos. Siempre hay hermanos que están alrededor de él, que le van a decir, sí, hermano, el Señor me ha estado hablando también de eso. O estemos orando, hermano. Pero si el Señor también le dio la carga a 2 o 3, ya el Señor espera que hagan lo que Él les ha mandado. Amén. Más adelante vemos que el pueblo se volvió a levantar contra Moisés. Ya ellos habían visto todas las obras que el Señor había hecho. Y el mismo pueblo vuelve y se rebela contra Moisés. Veamos ahí en Números 25. Le dice el pueblo: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas ni de granadas, ni aun de agua para beber. El pueblo siempre, las ovejitas siempre pidiéndole al pastor. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Allí se fueron a orar, clamarle al Señor que les mostrara. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Yahvé apareció sobre ellos. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí vemos que el Señor le dice, el Señor siempre en su misericordia, en su amor. El pueblo tiene sed, ve y háblale a la peña, ella le dará las aguas. Pero Moisés de pronto, le pongo en él, tanta queja de los hermanos. Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. El Señor no le había mandado a decir eso. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Mire que aquí vemos que Moisés está tergiversando lo que Dios le dijo. El Señor le dijo: ve y háblale en la peña y ya botará las aguas. Y aquí Moisés está haciendo una pregunta: ¿os haremos sacar agua de esta peña? Cambió una afirmación de Dios por una pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Es que aunque Moisés lo hizo totalmente distinto a lo que el Señor le había dicho, el Señor se glorificó y cumplió lo que le había dicho a Moisés. Hizo salir agua de las peñas. Pero mire lo que le dice el Señor después a Moisés. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por eso es que hay que orar mucho por los hermanos, porque muchas veces de pronto en tantas cargas que pueden tener, que primeramente la mayoría tienen familia, tienen hijos, aparte pastorean la iglesia, tienen problemas también como cualquiera de nosotros, y de pronto en una mala decisión que el Señor les haya dado, o en una guía que el Señor les haya dado,
ellos la pueden hacer, pero conforme a su carne, de pronto no con el amor que el Señor me le ha mostrado. Entonces por eso es tan importante estar orando por aquellos que van delante de nosotros, hermanos, guiándonos y guardándonos, para que cuando el Señor les haya mandado algo, lo hagan conforme a su voluntad, conforme Él le ha dicho. Y cuando sea algo de su carne, que el Señor los aquiete y calme su alma. Amén. Quisiera también ver otro caso en la Biblia, que es el de Saúl, perdón. En 1 Samuel 9:15. Todos conocemos cómo fue pedido rey para Israel. En el 9:15 dice: y un día antes que Saúl viniese, Yahvé había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo: y he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Aunque sabemos que el pueblo empezó a exigir rey, como las otras naciones, a Saúl no lo escogió el pueblo, a Saúl lo escogió el mismo Señor. Pero hay una situación en Saúl, que aunque Saúl era escogido y era llamado por Dios, él no quería asumir la responsabilidad de rey. Y puede suceder también con algunos hermanos aquí en la iglesia, que algunos tienen un llamado, el Señor les ha mostrado, pero se están escondiendo para no asumir esa responsabilidad. Es lo que dice ahí en el 20. 1 Samuel 10:20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Yahvé. El único que sabía dónde estaba era el Señor, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Yahvé: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Mire que Samuel no quería tomar esa responsabilidad. Él sabía que lo iban a ungir como rey, y en lugar de posicionarse, fue y se escondió. El pueblo lo había pedido, pero el que lo escogió fue Dios. Y desde aquí vemos que aunque Saúl fue escogido por Dios, pareciera que Saúl no tenía en sí una buena relación con Dios. Siempre le hablaba a través del profeta. Pero el caso no quiero enfocarlo en él, sino el caso que quiero enfocar es en aquellos hermanos que tienen un llamado. Cada uno el Señor nos puede mostrar cuál es el llamado. Y aún las hermanas también. Y nos estamos escondiendo. Estamos colocándole peros al Señor. Nuestra debilidad, el enemigo, nos puede susurrar que no somos suficientes. Y no lo somos. En nuestras fuerzas ninguno lo somos. Pero tenemos al Señor, que nos hace suficientes en Él, que nos capacita en Él. Entonces, cuando el Señor nos haya mostrado un ministerio, porque todos somos piedras vivas, todos tenemos que trabajar para la obra del Señor, hermanos. Pidámosle al Señor que nos lo ayude a cumplir, que nos lo ayude a hacer conforme a su voluntad. Amén. En el 23 dice:
Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Yahvé, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel luego recitó luego al pueblo las leyes del reino, y los escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahvé, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Mire el amor del Señor, hermanos. El Señor lo elige como rey, pero no lo eligió solo. Colocó al lado de él varones de guerra, hombres que lo iban a ayudar a tomar las decisiones y a guardar el pueblo, a protegerlo. Y así es con nuestros hermanos. Siempre hay alrededor de los hermanos, siempre hay un grupo de hermanos que el Señor utiliza para animarlo, para ayudarlo, para aconsejarlo, y hermanas para que están orando por él. Siempre tiene que haber un grupito, hermanos. Ojalá fuera toda la iglesia, que estuviera al lado del rey, del hermano que está al frente. Pero también hay otro grupo. En el 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos va a salvar? ¿Ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presentes, mas él disimuló. Muchos en la iglesia también puede suceder esto, hermanos. Que hay hermanos que el Señor le está levantando, y los hermanos también pueden empezar a murmurar de este hermano, que el hermano se quiere ponerse enseñorear de la iglesia, que se quiere poner. Si todos estamos en un mismo espíritu, el Señor nos va a hablar, y nosotros lo hemos visto. Yo hablo a la iglesia a nivel general, no estoy hablando de una iglesia en particular. Hemos visto hermanos que el Señor ha colocado, hermanos que venían, que empezaron siendo niños en el Señor, y que a través del tiempo han dado testimonio, y el Señor los ha colocado, y nosotros, por la misericordia del Señor, nosotros no tenemos que llamarles ni maestros ni apóstoles, pero el mismo Espíritu nos muestra quiénes son. Hay otros que también se quieren sobreponer, que también el Señor nos muestra que no son llamados, porque también el Señor nos guarda de aquellos que se quieren poner por sí, que se quieren enseñorear de la iglesia sin haber trabajado en la iglesia. Pero aquellos que el Señor ha mostrado que ha puesto el Señor delante, es por los que tenemos que orar, y por los que se quieren poner también tenemos que orar por ellos, para que se aquieten, para que el Señor los calme y los lleve en el proceso, porque el Señor quiere llevarnos a todos a una madurez y a un crecimiento espiritual. El Señor no nos quiere dejar como niños espirituales, ni como bebés, ni como jóvenes. El Señor nos quiere llevar a una madurez espiritual a todos, pero todos tenemos que pasar por un proceso de crecimiento y pasar por cada etapa. Algunos fuimos niños, bebés, niños, jóvenes, estamos en la etapa todavía de jóvenes, de adultos, otros van más adelantados, pero todo a su tiempo, y que cuando el Señor nos llame a hacer algo, primeramente que lo sepamos nosotros, y que la iglesia tenga ese testimonio de que ese llamamiento sí es del Señor. Muchas veces yo me puedo querer colocar de músico, pero no sé tocar ningún instrumento. Entonces tiene que haber un testimonio a través de la iglesia. Nosotros como iglesia el tiempo que llevamos, sabemos y conocemos quiénes son, y hay que orar por esos hermanos, y hay que orar por los que vienen detrás, y hay que orar por aquellos que ya son llamados y no quieren asumir la responsabilidad, porque la iglesia no se puede quedar quieta, hermano.
Si la iglesia se queda quieta, es algo anormal. Es como si un niño estuviera creciendo y llega a una etapa en que deja de crecer. Está pasando algo. No es normal. La iglesia tiene que crecer también. Amén, hermanos. Pero todos conocemos el final de Saúl. Saúl, el Señor lo envía a que vaya y destruya a los amalecitas. Y él va y destruye todo el pueblo, excepto no mató a la cabeza de los amalecitas, que era el rey, ni lo mejor del ganado, ni los tesoros. La orden directa del Señor era que acabara con todo. Y Saúl se acerca y le dice, ¿por qué no le ha obedecido al Señor? Y Saúl dice, no, sí, yo fui y cumplí la orden. Le dice Samuel, ¿y qué es los bramidos que oigo? Ah, no, fue el pueblo. El pueblo decidió. ¿Quién era la cabeza ahí? ¿Quién era el rey? Esas son responsabilidades de los hermanos que van delante. Cuando el Señor muestra algo que hay que hacer y el hermano tiene que hacerlo conforme el Señor lo dice. Muchas veces, por decir algo, cada que el hermano diga, hay que mover estas sillas para allá. Empiezan los hermanos, no, pero es que ahí están bien. Deberíamos mover 2 no más. No, pero el Señor me dijo que moviéramos todas. Muchas veces, hermanos, creemos que esto es una democracia. Y no lo es. Es una idiosincrasia. Aquí manda Dios. Y nosotros debemos obedecerlo. Nosotros a veces queremos hacer un plebiscito para mejorar las cosas. Le digo en el buen sentido de la palabra. Pero no es así. Muchas veces hay una cabeza que el Señor ha colocado al frente. Y el Señor le habla. Y le habla a los varones que el Señor ha colocado al lado para que le ayuden. Para confirmar que es del Señor. Nosotros en la localidad, no quería meter esto, pero hemos hecho, ¿cómo decirlo? Cada vez que hay una carga en un hermano, se coloca delante del Señor, se habla entre los hermanos, se ora. Y si hay una confirmación plena del Señor, se toman decisiones. Si hay un hermano que dice, no, pero es que todavía no, pues luego seguimos poniendo en oración. No es una democracia porque no se le fomenta a toda la iglesia. Hay un grupo de hermanos, de aquellos hermanos de la localidad que saben que es así. Que las decisiones no se toman ni por un hermano, ni por familia, sino por iglesia. Un grupo que el Señor ha colocado allí al frente. Y eso debería ser una iglesia normal. No involucramos las hermanas porque la palabra dice que las hermanas están en otro, y en las otras hermanas. Las hermanas están en la oración. Ya le pedimos a las hermanas que cuando hay una carga que estén orando por nosotros, para que el Señor nos guíe. Pero la idea es que cuando hay una carga en los hermanos, muchas veces los hermanos empiezan a preguntar que por qué no se les dice, por qué no se cuenta, por qué no se le habló. Pero si es una orden directa del Señor, hay que cumplirla. Muchas veces cuando el Señor quería mover la nube, el pueblo estaba acomodado, y veían movía la nube, el pueblo se escandalizaba porque después de estar en un oasis, el Señor los lleva a pasar pruebas, a pasar necesidades, pero si en la prueba anterior estamos bien, porque ahora salimos a pasar esta prueba tan difícil, tan contraria, tan que no vemos
un fin, pero el fin lo tiene el Señor. El Señor nos quiere llevar a la tierra prometida. Cada prueba, cada situación y cada jornada era de crecimiento para el pueblo de Israel. Y así es para nosotros, hermanos. El Señor nos llama a orar, pero también a actuar. Mire que tenemos ejemplos de otros hermanos. Está el caso de Pedro, cuando el Señor le dice que vaya donde Cornelio. Pedro dice que no, que nunca había comido cosa inmunda. Y el Señor le dice que lo que había limpiado no lo llame inmundo. Y ahí Pedro no se estaba solo enfrentando a los gentiles, sino aún a los judíos, porque para ellos era abominación entrar a la casa de los gentiles. Pedro se estaba enfrentando a todo el pueblo judío. Vemos el caso de, bueno, retrocedamos, el de Abraham, cuando el Señor le dice que salga de la tierra de Ur. Yo me imagino que la familia le dijo, no, pero ¿para dónde se va a ir? No sabe ni para dónde se va y se va a ir con toda la familia. Se va a ir a atravesar el desierto sin saber para dónde. Aquí está cómodo, aquí tú tienes dinero, tienes comodidades, ¿para qué se va a ir? Cuando iba a sacrificar a Isaac, entonces se imagina cuando, me acuerdo las palabras de un hermano. ¿Será que el Señor le iba a decir que Abraham le iba a decir a la esposa que iba a matar a Isaac? ¿Qué le hubiera dicho la esposa? Yo le digo eso a mi esposa y mi esposa coge y me amarra. Pero era la voluntad del Señor, hermano. Son situaciones tan extremas que el Señor, gracias al Señor, no nos ha colocado en esas situaciones a nosotros. Pero son muestras de la fe que debe tener y el obrar. Había fe y había obra. Las ponían por obra, hermanos. No era solo orar, no era solo estar clamándole al Señor. Tenía que salir a buscar, a hacer lo que el Señor les había mandado. Pablo, cuando el Señor le decía vaya a tal lado, él iba. Cuando le decía al Señor, no quiero que pases por tal lado, él se quedaba quieto. Es seguir la voz del Señor. No es solo orar, hermanos. Pero el mayor caso que tenemos es la del Señor Jesús. Él siendo Dios, hecho hombre, pudo haber buscado otra forma de salvarnos. Pero mire lo que dice en Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mire que el Señor oraba, lloró y oró y intercedió. Pero lo que él tenía que hacer fue y lo cumplió. Él no esperó a que el Padre cambiara la situación. Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa.
Pero mire lo que dice en Juan 12:27. Es el mismo Señor hablando. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, para cumplir la voluntad del Padre, para hacer lo que el Señor le había mandado. El Señor sabía su propósito. De pronto muchos de nosotros todavía no sabemos cuál es el propósito de nuestras vidas para que podamos servir en la iglesia, pero esa debería ser nuestra oración. Padre, muéstranos para qué nos has llamado, para que podamos cumplir por lo que nos has llamado. Y para terminar quisiera leer en Filipenses 2, que es muy conocido por todos nosotros, pero quisiera acabar con esto. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la obediencia. De pronto el Señor no nos va a llevar a esa obediencia hasta la muerte, pero sí en lo poco, hermanos. Desde el más nuevecito hasta los que llevamos más tiempo, hermanos. Hacer la voluntad del Señor, a ser obedientes a lo que el Señor nos demanda. Muchas veces nosotros por lo general siempre tratamos de buscar peros para no hacer la voluntad del Señor. Pero es que el trabajo, pero es que mi esposa, pero es que mis hijos, pero es que yo no sé esto, pero es que no. Sí, es verdad, nosotros no lo podemos, pero si clamamos al Señor, Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar el entendimiento, nos va a dar el poder de hacerlo. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder hacer nada, siempre necesitamos clamarle a Él, siempre vamos a necesitar la ayuda de Él. Preocupémonos cuando creemos que podemos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Cuando tenemos la sabiduría de nuestra alma. Ahí sí debemos preocuparnos. Pero cuando veamos que somos insuficientes, incapaces, para eso tenemos al Señor, para clamarle a Él. La palabra dice que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Él es el que nos llena, el que nos da el poder, la sabiduría, la guía. Pero no quiere solo que nos quedemos clamándole, orando. Sí, vuelvo y repito, sí, ahí es necesario, es lo primordial, debemos orarle. Pero cuando el Señor nos contesta, debemos orar. Es la fe y las obras, las buenas obras que Él ha deparado. No dejemos de hacer las buenas obras que Él ha deparado para cada uno de nosotros. Él las deparó para que nosotros las hiciéramos, para que nosotros las cumpliésemos. No seamos, hermanos, como los que escondieron la mina. Cuando el Señor vino, le dijo: no, Señor, es que yo conocía lo duro y lo estricto que eras tú, Señor, y tuve miedo y escondí la mina. Que seamos como aquellos que el Señor nos dio una mina, le entreguemos 2. Nos dio 5, le entreguemos 10. Que podamos llevar el fruto que el Señor espera que le entreguemos para los asuntos de su iglesia, hermanos. No nos quedemos quietos. No nos quedemos solo esperando que el Señor hará. El Señor lo puede hacer. Cualquier situación, cualquier necesidad, Él lo puede hacer. Pero Él espera y quiere que nosotros obremos.
Es como si mi cabeza mandara un pensamiento a mi dedo pequeño, de la mano pequeño, que se moviera y no se mueve. Algo está pasando. Si mi mente y la cabeza le da una orden a mi mano, que se mueva, tiene que moverse. Igual, si el Señor nos da una orden, una guía, debemos cumplirla. Si no la cumplimos, si no llega, hay una interrupción, algo está pasando. No hay una comunión directa, no hay un escuchar de la palabra del Señor, de hacer su voluntad. Amén, hermanos. El Señor nos ayude, nos anime. Y sobre todo estemos orando por los hermanos que están al frente, hermano. Que son los más atacados, son los más perseguidos, tanto por el enemigo como por sus propios pensamientos. El enemigo quiere estorbar lo que el Señor les ha mostrado y quiere hacer, y nos quieren enseñar. Oremos por ellos, que el Señor los ayude, los guarde, los capacite, y que cada vez estén en las manos de Él, que nunca se vayan a salir de las manos del Señor, que hacer cosas que el Señor no les mande, pero tampoco hacer quedarse quietos de lo que el Señor les haya mandado y no lo hagan. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Señor Padre amado, en tu santo y precioso nombre te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor Jesús. Señor, primeramente colocamos a aquellos hermanos que tú has colocado al frente, Señor, para guiar, pastorear a tu iglesia, Señor Jesús. Tú los conoces por nombre, Señor Jesús. Los pedimos, Señor, que seas guardándolos, llenándolos de ti, Señor, dándoles doble porción de sabiduría, de discernimiento, Señor. Que ellos puedan escuchar tu voz y hacer lo que tú les mandas, Señor. No permitas que se alejen de ti, Señor, que quieran hacer las cosas fuera de tu voluntad, Señor. Guárdalos del enemigo, Señor, guárdalos de ellos mismos, para que sean siervos obedientes, Señor. Levanta más hermanos, Señor, más obreros, que la mies es mucha y poco los obreros, Señor Jesús. Levanta más pastores, más evangelistas, Señor, para que puedan llevar tu palabra, Señor, para que podamos trabajar para tu obra, Señor, para que lo que nos has llamado, Señor Jesús. No permitas que escondamos la mina, Señor, el talento que nos has dado, Señor, sino que lo pongamos a producir, Señor Jesús, desde el más pequeño, Señor, hasta el más anciano, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén.